Los relatos de los viajeros que recorrieron la zona del Colorado hacia el 1900 dan cuenta de las condiciones de vida de la zona. Hacia 1881, los agrimensores Justiniano Allende Pose, Benjamín Domínguez y el ingeniero Norberto Cobos la relevan por primera vez y observan indicios de que la zona fue durante largo tiempo ocupada y transitada. La recorrida coincide con el despoblamiento indio y el momento inmediato anterior al avance colonizador, que en esta región proviene de Cuyo, especialmente San Luis y del Este. Los relatos de mediados del siglo XVIII del viajero José Francisco Amigorena, integrante de expediciones de colonos mendocinos hacia el sur, dan cuenta de los atractivos de la zona y la existencia de una móvil y profusa población indígena. Es un área que estuvo habitada antes de la expedición al desierto de 1833 por la familia de los Pincheira, ex oficiales españoles hostiles a los gobiernos independientes de Argentina y Chile, quienes organizaron campamentos con indios pehuenches y criollos fuera de la ley. A partir de la ocupación definitiva del territorio en 1880, se produce un aluvión poblacional no planificado que ocupa la zona que antiguamente ocuparan los indígenas. Así, en 1908, el presidente Figueroa Alcorta firma los primeros documentos relacionados con la creación de la colonia agrícola Butaló, localizada a la vera de los arroyos Butaló y Las Tinajeras, a unos 15 kilómetros al noroeste del naciente pueblo de Santa Isabel. Con 9.700 hectáreas, contenía un centenar de chacras de unas 100 hectáreas cada una, vendidas por la Dirección General de Tierras y Colonias para cultivar. El resto podía ser destinado a ganadería. La zona ofrecía al momento de la fundación de la colonia condiciones ecológicas adecuadas para el asentamiento de poblaciones, con abundantes recursos superficiales y subterráneos de agua. La llanura ofrece abundancia de pasturas y agua dulce que la convierten en una zona adecuada para el riego. Al igual que Colonia Emilio Mitre, es resultado de un emprendimiento del gobierno nacional. El río, allí el río Atuel, refiriéndonos al río Atuel en la totalidad de él, desembocaba por medio de varios brazos en el río Salado. Entonces el primer brazo era el Atuel propiamente dicho, después venía el arroyo de los Ingenieros, después venía el arroyo Butaló y por último el arroyo de la Barda. Se le daba nombre de arroyo a cada uno de los brazos del delta que había allí. Y eso en épocas de deshielo tenía grandísimas crecidas, ¿no es cierto?, que desbordaban lateralmente y entonces en muchos casos inundaba las chacras y en otros casos cortaba los pocos caminos que había. Después, cuando se pasaba la etapa de deshielo, que el río se estabilizaba y llegaba la época de reducción de caudales, bueno, allí era más accesible la circulación. Pero era una zona sujeta a esas inundaciones que tenían que ver con el movimiento natural del río, un río alimentado por nieve, que deshiela, ¿no es cierto?, corre el agua, luego se termina la nieve hasta que llega el nuevo año hidrológico, que se cuenta a partir de julio, y allí nuevamente se repetía el proceso. Entre los primeros pobladores citados por los agrimensores se encuentran Juan Parejas, encargado de los campos Northern Camps Co. Limited, una empresa de capitales británicos. También figuran Juan Escorza, Arturo Torres, encargado de los campos de Antonio Zunzunegui, y otros tantos pobladores sin títulos regulares de propiedad que se ubican en la zona, atraídos por la facilidad de irrigación de las aguas del Atuel. El ingeniero Allende Pose destaca una chacra con riego existente al momento de su trabajo, que cultiva verduras,
frutas, preferentemente viñedos, y que se constituye en un testimonio de varios años de ocupación agraria previa a la fundación de la colonia, teniendo en cuenta el tiempo que lleva a generar este tipo de cultivos. La colonia agrícola Butaló forma parte, podríamos decir, de la primera década de nuestro siglo XX, casi finalizando en 1909. Se toma la decisión de crear una colonia agropastoril con derecho a riego. Simultáneamente se está creando 25 de Mayo, ¿no es cierto?, sobre el otro río, y aparte las colonias que estaban vinculadas con los pueblos originarios de Emilio Mitre y de los Puelches, como se llamaba en aquella época. El tema de la colonia agrícola Butaló, al igual que el de 25 de Mayo, tiene la particularidad de que es una decisión del Estado Nacional de crear colonias sobre ríos que en ese momento no estaban afectados, y allí un poco terminaba su participación, o sea, se encargaba de hacer la mensura, hacer la subdivisión y después entregar las parcelas a aquellas personas que estuviesen interesados. ¿Cuáles eran las obligaciones que tenían? Era de alambrar, construir una vivienda, tener hacienda, y en caso de derivar agua para riego tenían que pagar un canon adicional al que pagaban por la tierra que les había concedido el Estado. O sea, el Estado se limitaba a decirles: aquí está la tierra, esta porción le corresponde a usted, y después anualmente pasaba un inspector fiscal que registraba en unos libros que están en el Archivo Histórico Provincial cuáles eran las mejoras, quiénes vivían, si había familia, qué animales tenían, si habían sembrado, cultivado, etc. En la población predominan los habitantes argentinos y chilenos, y también inmigración europea. Las instalaciones que generan son de barro y paja, con corrales para animales domésticos y pozos de agua que implican la casi superficialidad de la napa freática. Tienen importantes grupos de animales como para iniciar una actividad ganadera rentable. Nosotros en algún momento que estuvimos entrevistando a antiguos pobladores, nos encontramos con gente que nos decían que vivían allí de majadas, otros que se dedicaban a juntar huevos, otros que se dedicaban a cazar aves. Era una zona que, si bien se había expulsado al habitante originario, habían vuelto muchos de ellos, a los que se habían agregado criollos y también chilenos y españoles. Ese va a ser el núcleo poblacional en su origen. Para los años siguientes a la fundación, el análisis demográfico indica una evolución positiva. Sin embargo, la ausencia de obras de infraestructura necesarias revierte en parte la iniciativa privada. Las únicas obras de derivación y conducción de aguas las concretan los propios colonos. Algunos tenían capital, ¿no es cierto? Entonces los que tuvieron capital, bueno, pudieron hacer algunas mejoras más rápidos. Otros evidentemente no lo tenían, venían con algún pequeño arreo de hacienda o alguna pequeña majada y estaban en condiciones de subsistencia. Hay que pensar también que en aquella época de caminos, nada, ¿verdad? Lo único que había eran algunas huellas que habían sobrevivido como parte de las rastrilladas que habían quedado de la etapa aborigen. Entonces, ellos para cualquier comunicación tenían que ir a la punta de rieles, que era Telén, o por el otro lado ir a Mendoza, a la zona de General Alvear o de San Rafael. De cualquiera de los dos lugares hay que pensar que eran casi 200 kilómetros en zona de médanos, de, digamos, zonas inundables, áreas muy espinosas. Era muy difícil, o sea que quien se instalaba allí era realmente una persona que era casi hasta osada, podríamos decir. Mientras la colonia Butaló crece y se organiza, a su alrededor surgen establecimientos ganaderos de gran porte. La mayoría pertenecientes a compañías extranjeras que utilizan las escorrentías superficiales y los pastos naturales para concretar grandes explotaciones ovinas. Para 1915, los informes de los inspectores de tierras y colonias
dan cuenta del aumento de la salinización y la sustracción de caudales aguas arriba. Así, a fines de la década del 40, grandes estancieros abandonan cultivos y campos, y los colonos que quedan se convierten en crianceros. Al quedar grandes superficies cubiertas para agua estancada, el proceso de evaporación que se va registrando o de infiltración va dejando salitre. Salitre que, si no se hace un buen lavado del suelo, para cualquier tipo de cultivo lo afecta y lo daña. Lo ideal es tener un sistema de ingreso de agua y un sistema de egreso o de drenaje, como se llama habitualmente. Entonces el drenaje recorre las aguas con salitre y la tierra mantiene su nivelación. Pero eso lo sabemos ahora con toda la tecnología y con todos los conocimientos tecnológicos, ¿verdad? La falta de previsión por parte del gobierno nacional fue la causa del fracaso del proyecto agrícola Colonia Butaló. No se pensó ni se diseñó infraestructura hidráulica ni comunicaciones viales, indispensables para la vida de los pobladores aislados en un área semidesértica. A la falta de infraestructura se suma la desigualdad de condiciones edáficas de las chacras. Un 30% tienen buena calidad de suelos. El resto se califica de regulares a malos, siendo el salitre el principal inconveniente para el cultivo. La anarquía en el manejo de las aguas, al no existir un ente regulador, deriva en que cada quien corte o desvíe canales de acuerdo con sus necesidades. Así, a poco de instalada la colonia, ya no corre el arroyo La Tinajera. La calidad de suelos, podríamos decir que en líneas generales son suelos de clase 2 a clase 3, según la clasificación taxonómica de suelos que hace el Servicio Nacional Geológico de Estados Unidos. Los suelos son franco-arenosos con tendencia a ser arenosos. Pero ocurre que son suelos que están cubriendo partes que son suelos de muy buena calidad. En un estudio que se hizo alrededor del año 80, se determinaron que hay alrededor de unas 45.000 hectáreas que son apropiadas para cultivos, dentro de las cuales está parte de la colonia Butaló. Lo que pasa es que, como ha habido procesos erosivos de voladuras, ¿no es cierto?, y después de estabilización, voladuras, estabilización, podríamos decir que es como que hay muchos materiales depositados sobre lo que serían los horizontes apropiados para cultivar. Si se pudiese poner una zona bajo riego, obviamente hay que hacer un emparejamiento, un desplazamiento de esas áreas arenosas que son las que presentan mayor complicación. Tampoco contaron con apoyo financiero para afrontar el periodo de preproducción y la planificación de la producción se dejó librada a la intención de cada colono, que tampoco contaba con infraestructura para la circulación interna de la colonia afectada por las periódicas avenidas de agua que imposibilitaban los nexos. El gobierno del territorio de la Pampa Central actuó como un mero ejecutor de las políticas del gobierno nacional. Además, la construcción de diques y centrales hidroeléctricas en Mendoza complicaron la producción aguas abajo que se orientó al caprino, especie que genera mayor erosión. La colonia funciona aproximadamente hasta 1917-18. Hay otros temas que aparecen conexos con esto, ¿no es cierto? Que al igual que, por ejemplo, 25 de mayo también sucedía, que era el proyecto de llegada de ferrocarriles. Había proyectos a nivel de presentación en la Cámara de Diputados de la Nación o también a nivel de las empresas que tenían previstos
hacer tendidos de ramales hasta esas zonas bajo riego. Claro, si las zonas bajo riego hubieran prosperado, los ramales seguramente hubieran llegado con más rapidez, ¿verdad? Pero en el caso de 25 de Mayo, que ya estaba incluso hasta materiales acumulados en la zona de Centenario para hacer el ramal, cuando se produce el desastre de la Cresca Grande, bueno, eso queda abandonado. Y acá ocurre que Mendoza empieza ya por 1885, ¿no es cierto?, con el gran impulso al riego en manos de empresas particulares. Entonces, claro, las empresas ferroviarias ya no les interesa pensar en ir a 200 kilómetros, puesto que ellos ya lo tenían allí, y justamente toda la zona de riego que se extiende hasta el sur, hasta Carmenza y Colonia Rusa, es servido por el sistema de ferrocarriles que pasa allí por General Alvear. Así se produce el éxodo de la población, la desaparición de todo vestigio de la colonia Butaló, y la zona queda ocupada por crianceros dedicados a la ganadería extensiva. La Pampa vio frustrarse la colonia agrícola de regadío Butaló por los desvíos clandestinos del río Atuel en Puesto Bello, Paso del Loro, hacia 1918, ante la indiferencia del mismo poder político central que había fundado dicha colonia. No hay un censo preciso, lo que se puede digamos, elaborar es en base a los informes de inspectores de tierras fiscales, que si tenemos en cuenta que era una centena de lotes, había con habitantes y en producción alrededor de 60 lotes. Algunos tenían familias radicadas y otros la gente estaba en otro lugar, pero tenía hacienda o alguna persona encargada de cuidar. Yo creo que el éxodo es un poco la palabra maldita, ¿no es cierto?, en nuestro oeste, ¿no? Porque el éxodo aparece en el 17 con el corte del Atuel propiamente dicho, en el 33 con el corte del otro brazo, en el 47 con el corte por el Niwil. O sea, cada uno de esos sitios perdieron gente. Cuando se, digamos, finaliza la posibilidad, la gente queda en un estado de desamparo, le quieren cobrar y en realidad el Estado no les da ningún tipo de beneficio. Entonces, como la zona de Mendoza está desarrollándose, se van hacia Mendoza. La Butaló era un proyecto interesante, vinieron muchos colonos del centro de Europa, todavía sus descendientes viven ahí con esos apellidos raros, pero empezó a desaparecer mucho antes de los Niwiles, porque los mendocinos primero empezaron a cortar el río con tapones de tierra. Entonces hacían diques de tierra y ramas, entonces inundaban todos sus campos. Obviamente después venía un pasto espectacular, y a partir de ahí fue que aquella antigua colonia Butaló desapareció. Y la segunda experiencia que se ve en el video que hoy pudimos apreciar es la del regadío en la estancia La Buena Fe. La estancia La Buena Fe, hoy se sigue llamando así, a orillas del arroyo de la Barda, aprovechando una década de muchas nevadas en la cordillera mendocina, el Atuel estaba corriendo con buen caudal, construyeron un dique con el apoyo de la provincia entre el río Colorado y Vialidad, y se instalaron riegos a presión y riegos por manto. Se desarrolló una chacra experimental de 30 hectáreas que hizo avena, alfalfa, maíz, cebada, algo de huerta, hizo cortinas de álamos y empezó a poner también algunos frutales. Pero en el año 86 el río, luego de la gigantesca crecida, dejó de correr y terminó la experiencia. Cuando Mendoza dice, ¿para qué quieren el agua si nunca regaron? Sí regamos, y regamos bien.
Acá tenemos los rindes, tenemos las fotos, tenemos la gente que trabajó esa experiencia y el interés que se había despertado. Se había formado un consorcio de 25 propietarios, ya no iba a ser solo la Buena Fe, sino que iban a ser regantes aguas arriba y aguas abajo, que iban a hacer lo mismo que había hecho la Buena Fe. Pero el río era recurrente, cuando sobraba venía, y si no, quedaba todo en Mendoza, como es hasta la actualidad. Hoy la zona refleja una realidad opuesta a la que se ideara a principios del siglo XX, cuando se creó Colonia Butaló, donde en la actualidad debiéramos encontrar una zona próspera, donde crece el agro y la ganadería. Solo persiste el silencioso Monte Bajo, que cubre las que fueron en otros tiempos fructíferas parcelas agrícolas, y los médanos invaden los cauces secos del río.